Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas, muchachos, a esta tutoría ya la número 5, ¿verdad? Donde vamos a empezar el tema de las leyes de Newton. Este tema, por lo amplio que es, pues se va a dividir en las dos tutorías, en esta y la otra. Usualmente, pues lo que hacemos es como que la parte, al menos yo, la parte teórica la vamos a repasar casi toda hoy y vamos a intentar hacer unos ejercicios y la otra semana vamos a continuar con ejercicios de un nivel un poquito mayor del mismo tema, porque son las dos tutorías para abarcar la amplitud del tema. Bueno, ya salimos de una de las pruebas, que fue la prueba del domingo. Estoy en proceso ahí de revisarles, denme chancecito, porque ya ahí se lleva un ratillo uno revisando. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les fue? Sí, estuvo bonita, profe. Ah, bueno, qué dicha. Vamos a ver, bueno, ya salimos de una. Ahora prepararnos para la otra. Este, que estos temas pues son los que se van a evaluar en la evaluación sincrónica con video. Entonces, vamos a ponerles así como bastante cariño, ¿verdad? Cualquier consulta, cualquier duda, pues saben que ahí estoy. No sé si tienen alguna duda de algo, muchachos, antes de empezar. Todo bien, todo en orden. Con la tarea ya van trabajando. Sí, sí, yo empecé la tarea ahí, Ahí pero, van. pero ahí vamos, sí. Por Ok, dicha todavía hay tiempo. todavía hay tiempo, sí. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de las leyes de Newton. ¿Ok? Vamos a repasar un poquitito como lo más importante. Para este tema les puse esas preguntas por ahí. Yo sé que son como muy teóricas, pero son como para que se ayuden a estudiar. De este tema ustedes tienen que conocer bien qué es el concepto de fuerza, ¿verdad? ¿Ya lo repasaron? ¿Qué es una fuerza para ustedes? ¿Qué piensan o qué se imaginan que es una fuerza? No han leído nada todavía del tema, ¿o sí? Estas preguntas se les recomiendo que ojalá repasen a la hora de ir estudiando, porque recuerden que estos temas, tanto el de las leyes de Newton como trabajo y energía, son los temas que se van a evaluar en la evaluación sincrónica con video. Y recuerden que ahí, además de hacer el ejercicio, se les va a plantear 5 preguntas a cada uno. Y esas 5 preguntas van a estar relacionadas a esos temas. Indiferentemente del ejercicio, las preguntas están relacionadas a todos los temas. Entonces, como puede ser una definición, como les pueden preguntar, cuál es el concepto de fuerza, cómo se expresa la fuerza de fricción cinética o estática, qué son, qué es la fuerza de fricción, qué es la fuerza de fricción estática o cinética, cuál es la diferencia entre ellas, qué es una fuerza normal, qué es una fuerza de tensión, qué significa la superposición de fuerzas, qué significa una fuerza neta o total, y cómo se expresa matemáticamente el peso, cómo deben hacer el diagrama de cuerpo libre. Eso es sumamente importante para este tema. Si ustedes no saben hacer el diagrama de cuerpo libre, no podemos resolver ningún ejercicio. Entonces, tenemos que saber hacerlo muy bien porque es fundamental para todo el tema, ¿verdad? Y además se necesita también para la parte de trabajo, ¿verdad? Y luego para el tema final, que es de movimiento, que también tiene que ver un poco con lo que son vectores. Entonces, vean que los vectores que vemos desde el inicio vienen ligados a todo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del diagrama de cuerpo libre? Eso es fundamental. Entonces, son como unas preguntitas ahí que se me ocurrió poner como para que ustedes también se acuerden de leer y de buscar esos conceptos y acordarse qué es una fuerza, ejemplos de fuerzas, qué es una fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Cómo se determina la fuerza de fricción?
cómo se enuncia la segunda ley de Newton, cómo se expresa matemáticamente esa segunda ley de Newton, ejemplos en la vida cotidiana donde podemos ver la segunda ley de Newton, la primera de igual manera, ¿verdad? ¿Qué establece o dónde en ejemplos de la vida cotidiana podemos ver la primera o la tercera ley de Newton? Entonces, todas esas cosas son fundamentales porque en esa parte teórica se van a fundamentar las preguntas, ¿verdad? Las preguntas van a estar evocadas a eso, ¿verdad? A conceptos, a aplicación de las mismas leyes, a la parte matemática de cómo se aplican, dónde se aplican, cuándo se aplican, ¿verdad? Entonces es muy importante esa parte. Y recuerden que en la evaluación sincrónica con video, esa parte, las 5 preguntas, valen 5 puntos cada una, es mucho. Entonces, con solo una pregunta que se pierda, van a perder ya un puntaje considerable. Entonces, es importante que esta parte de conceptos de los 3 temas que entran en la, bueno, sí, 2 temas, porque es trabajo y energía, que son uno solo, en realidad son dos, entonces esté bien claro, ¿verdad? Y obviamente que lo sepamos aplicar, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar primero de qué es una fuerza, muchachos. Cuando hablamos de una fuerza, hablamos de un empujón, un jalón, ¿verdad? Como ven en la pantalla. Un empujón o un jalón se define como la interacción entre dos cuerpos, ¿verdad? O entre un cuerpo y su entorno. Es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. O sea, la fuerza es un vector, ¿verdad? La fuerza es un vector y tienen que tenerlo claro, ¿verdad? Dentro de las fuerzas, ¿verdad? Dentro de las fuerzas vamos a tener varios tipos de fuerzas, entre ellas la fuerza normal. La fuerza normal, por ahí aquí, la fuerza normal es aquella que es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces, esta fuerza normal, como tenemos en este dibujito que ustedes tienen aquí, es esa fuerza que es perpendicular a la superficie o que la superficie ejerce perpendicularmente esa fuerza sobre el objeto, ¿verdad? Entonces vean que aquí yo tengo una superficie horizontal aquí, ¿verdad? Y esta superficie está ejerciendo una fuerza horizontal, ¿verdad? Sobre ese objeto. Esa fuerza se conoce como fuerza normal, ¿verdad? Como aquí tengo un plano inclinado, ¿verdad? Pero si ustedes ven, esta fuerza aquí es también perpendicular a esa superficie. Aunque el objeto esté inclinado, la superficie sigue siendo perpendicular al objeto, ¿verdad? Entonces, esta fuerza que vemos ahí en rojo, ¿verdad? Y que se las estoy marcando en amarillo, esa fuerza también es una fuerza normal. En este caso queda en esa posición, ¿verdad? Y sigue siendo perpendicular a la superficie, ¿verdad? Que está inclinada en este caso, ¿verdad? También tenemos, entonces, en estos 2 casos que tenemos, eso es una fuerza normal. También podríamos decir, voy a hacerla acá, no sé, se me ocurre que haya una superficie vertical y tengamos ahí un objeto, no sé, voy a hacer aquí un objeto. Tengamos ahí un objeto, entonces tenemos que para el trabajo de fuerzas van a ver que necesitamos graficar dónde están todas las fuerzas. Entonces, para un objeto aquí que tenemos, podemos decir que la fuerza normal va a ser la que esté aquí, ¿verdad? Perpendicular a la superficie, entonces podría estar acá. Entonces, esta sería la fuerza normal. En este caso, ¿por qué? Porque la superficie es vertical, entonces la fuerza perpendicular que marcamos aquí se conoce como fuerza normal, ¿verdad? También vamos a tener una fuerza de fricción. Las fuerzas de fricción son aquellas que se oponen a la fuerza que se esté aplicando. Recuerden que por más pulida que yo tenga una superficie, digamos, así sea un porcelanato pulido, una cerámica con mucho brillo, entre dos superficies siempre hay fricción. Siempre. La única forma en la que no va a haber fricción es que sea plata pulida, oro pulido o hielo, ¿verdad? Que esté totalmente pulido. Entonces, ahí no hay fricción y generalmente en esas condiciones se omite la fricción. Pero en una cerámica, un porcelanato, en cualquier tipo de superficie hay fricción. Gracias a la fricción usted puede caminar, ¿verdad? Porque lo detiene, si no usted resbalaría.
Entonces, esa fuerza de fricción siempre es opuesta a la fuerza que se aplica. Es decir, por ejemplo, si en este caso, en este segundo caso, yo aplico una fuerza, perdón, me quedó ahí torcidilla. Si yo aplico una fuerza hacia la derecha, ¿verdad? Entonces la fuerza de fricción iría hacia la izquierda, ¿verdad? Ahí la coloqué negativa porque obviamente si yo tengo esta fuerza aquí, F, y la estoy aplicando hacia la derecha, pues obviamente la de fricción es negativa, ¿verdad? Que casi siempre es como usamos los gráficos, pero no quiere decir que se cumpla siempre, porque puede ser que usted tenga un objeto, ¿verdad? Y usted aplique la fuerza al revés, para acá, y entonces esta fuerza sea negativa porque viene para este lado. Entonces la de fricción iría para el otro lado. Entonces en este caso la de fricción sería positiva, ¿verdad? Estamos. Eso hay que tenerlo claro. La dirección, y recuerden que es un vector, entonces hay que tenerlo claro, ¿verdad? Hacia dónde van las fuerzas. Igual si fuera en la vertical, ¿verdad? Si fuera un movimiento en la vertical. Ahí lo hice en la horizontal, pero podría ser en la vertical. Eso es una fuerza de fricción, esa fuerza que se opone a la fuerza que se aplica, pero tenemos de dos tipos, la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética, ahorita la vamos a ver cómo se calcula, es esa fuerza de fricción que tiene un cuerpo cuando está en movimiento y la estática es esa fuerza máxima que tiene un objeto antes de empezar a moverse, ¿verdad? Ambas se determinan con un coeficiente de fricción, ¿verdad? Entonces, las superficies tienen un numerito que permite conocer su coeficiente de fricción, o sea, cuánta fricción tiene esa superficie, ¿verdad? No es lo mismo que yo camine aquí en la cerámica o en el piso de su casa que usted camine en la carretera, por ejemplo. Que en la carretera, pues, o por obvias razones va a tener mayor fricción. Eso hace que, pues, los carros puedan rodar y no puedan resbalar, ¿verdad? Otro tipo de fuerza es la fuerza de tensión, ¿verdad? Que es esa fuerza que generalmente se da cuando uno jala algo, cuando tiene usted una cuerda y la sostiene y tira de ella, eso se llama fuerza de tensión, ¿verdad? Como esta que tengo acá. Y luego tenemos el peso. El peso es una fuerza y es esa fuerza con la que los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Esa fuerza con la que los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra. El peso siempre viene hacia el centro de la Tierra, siempre, ¿verdad? Hacia el centro de la Tierra. Y el peso se determina como la masa por la gravedad, ¿verdad? Es una fuerza también. Se representa con una W pequeña, como tienen ahí, ¿verdad? Y se determina como, ay, y se determina como la masa por la gravedad. No me dejó esta cosa. Me la quitó. Voy a cerrar acá. El peso es la masa por la gravedad, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de fuerzas que tenemos, ¿verdad? Hablamos de fuerza neta o total, porque le podríamos decir fuerza neta o total a la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? A la sumatoria de todas las fuerzas. Pero recuerden, aquí yo tengo que la fuerza neta va a ser igual a la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, fuerza 4, todas las que hayan, ¿verdad? Pero recuerden que es un vector. Entonces, hay casos en los que vamos a tener las fuerzas sobre la horizontal, sobre la vertical, que va a estar sobre los ejes, todo bien, pero la podemos tener también en ángulos. Entonces, si tenemos una fuerza en un ángulo, pues tenemos que recordar que es un vector y empezamos a aplicar la trigonometría de seno y coseno, ¿verdad? Como vimos anteriormente los vectores. Cuando hablamos de la superposición de fuerzas, es justamente, recuerdan cuando vimos los vectores, una fuerza que yo tenga, que yo la aplique en cierto ángulo como esta que está acá, tiene una componente en X y va a tener una componente en Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted, por ejemplo, jalara una silla o una mesa y usted la jala en la vertical y luego la jala en la horizontal, es lo mismo que lo hubiera jalado desde la esquina en un ángulo
de 45, por ejemplo, porque recuerden que usted tiene una fuerza F1 y F2, que en este caso están cumpliendo como las componentes de esta fuerza principal, ¿verdad? Entonces, esta fuerza es la suma de las dos, ¿verdad? Pero por ser vectorial, entonces recordamos que tenemos que sacar la raíz de esa fuerza, ¿verdad? En este caso, para sacar la magnitud de la fuerza, se aplica lo que son los vectores que vimos al inicio. Entonces, si tenemos acá una componente fx, si tenemos acá la componente fx y aquí vamos a tener la componente fy, entonces mi fuerza es igual a la raíz, ¿verdad? De la fx al cuadrado más la fy al cuadrado, ¿verdad? Ambas en raíz y de la misma forma vamos a conseguir la dirección de esa fuerza usando tangente a la -1 de la componente y entre x para obtener la dirección de la fuerza. Recordamos que la fuerza se mide en newtons, esa es la unidad de fuerza, entonces al final la fuerza siempre la vamos a expresar en newtons y que un newton equivale a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿verdad? Ese cuadrado va más arribita, es que ahí se bajó, ¿verdad? Pero es la unidad en la que vamos a expresar las fuerzas. ¿Tienen alguna duda al respecto con los conceptos de fuerza? No, todo bien. Bueno, ahí me dicen o me interrumpen, muchachos. Ok, bueno, hablemos ya entrando de las leyes de Newton. La primera ley de Newton, que se expresa matemáticamente como la sumatoria de fuerzas. Este símbolo que tienen ahí significa sumatoria, ¿verdad? Significa que todas las fuerzas sumadas tienen que ser cero. Entonces, como dice aquí en la definición, si la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, que sería la fuerza neta, es cero, el cuerpo está en equilibrio y tiene aceleración cero. Si el cuerpo está inicialmente en reposo y permanece en reposo, se cumple la primera ley de Newton, ¿verdad? Porque la sumatoria de fuerzas es cero, ¿verdad? Si inicialmente se está en un movimiento y se sigue moviendo con velocidad constante, ¿verdad? Puede ser que el cuerpo esté en movimiento pero con velocidad constante, es decir, que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Eso significa que mientras ninguna fuerza esté afectando el objeto, se sigue manteniendo en equilibrio. Esto sucede en superficies totalmente pulidas. Por ejemplo, no sé si han visto, generalmente el ejemplo típico es estos jugadores de hockey, ¿verdad? Que usan un disco en hielo y entonces generalmente el disco está dando vueltas ahí, moviéndose sin que ninguna fuerza lo esté alterando, ¿verdad? Entonces el disco permanece con una velocidad constante y mientras ninguna fuerza lo esté afectando, la sumatoria de fuerzas es cero, ¿verdad? Entonces, este, o hay fuerzas que se están cancelando, ¿verdad? Hay fuerzas que dan por un lado y se cancelan por el otro, porque una es negativa y otra es positiva, y entonces ahí se cumple la primera ley de Newton. Y bueno, esta ley solo es válida en sistemas de referencia inerciales. Ya ahorita vamos a hablar un poquitito de eso, ¿verdad? Los sistemas de referencia inerciales, bueno, son aquellos sistemas donde están fijos. Son los sistemas de referencia, se dice que es un sistema de referencia inercial cuando están fijos, o movimientos relativos o uniformes, ¿verdad? Porque los no inerciales generalmente son aquellos que están sometidos a alguna aceleración. Aunque aquí en la Tierra se esté moviendo, en realidad nosotros estamos en un sistema no inercial. La Tierra es un sistema no inercial, pero para efectos de poder aplicar las leyes de Newton vamos a omitir esa parte. Porque, por ejemplo, en un elevador sería un sistema no inercial porque el sistema se está moviendo, hay una aceleración asociada, ¿verdad? Entonces, en esos sistemas no se cumplirían las leyes de Newton. Para que se cumplan, el cuerpo tiene que estar en un movimiento relativo uniforme sin que haya aceleración, ¿verdad? Este,
en este caso, ¿verdad? Pero bueno, para efectos de aplicarlas académicamente, se aplican en la Tierra omitiendo el movimiento del planeta. Ok, tenemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se le conoce también como ley de la aceleración y se expresa matemáticamente como la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? También en algunos textos se dice que se debería expresar de la siguiente manera: la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Ahí lo que estamos haciendo es despejándola, pero algunos textos mencionan que debería expresarse de esa manera. La aceleración de un cuerpo bajo la acción de un conjunto de fuerzas dado es directamente proporcional a la suma vectorial de las fuerzas, es decir, de la fuerza neta, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Entonces, ¿qué significa esto? Esa palabrilla inversamente proporcional, que casi siempre aparece por ahí, lo que significa es que, por ejemplo, a mayor masa, ¿verdad? Menor aceleración, ¿verdad? Si tengo más masa, tengo menor aceleración, ¿verdad? Voy a marcárselos para acá. Si tengo más masa, hay una mayor fuerza, pero hay una menor aceleración, ¿verdad? Si tengo una menor masa, voy a tener una menor fuerza, pero voy a tener una mayor aceleración, ¿verdad? Y si ustedes lo ven acá, es de esa forma. Acá, cuando se está multiplicando, pero cuando yo acá despejo, ¿verdad? Si tengo la aceleración acá, entonces vean que aquí la masa está en el cociente, ¿verdad? Está debajo. Entonces, eso es lo que significa inversamente proporcional a la masa del cuerpo, ¿verdad? Entonces, a mayor masa, menor aceleración; a menor masa, mayor aceleración, ¿verdad? Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Puede ser pregunta también de examen, ¿verdad? O a la hora de analizar el ejercicio también lo necesitan. Ok, y tenemos la tercera ley de Newton, que se llama ley de acción-reacción. A toda acción, ¿verdad? Hay una reacción, ¿verdad? Eso es lo que dice esta ley. Nosotros vamos a aplicar matemáticamente la 1 y la 2. En el caso de los objetivos no nos pide aplicar la tercera, pero sí tienen que conocerla por definición, ejemplos en los que se aplica, ¿verdad? Entonces, cuando dos cuerpos, aquí es importante, cuando dos cuerpos interactúan, ejercen fuerzas uno sobre el otro, ¿verdad? Que en todo instante son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Cada una de esas fuerzas se llama un par de acción-reacción. Actúan sobre uno de los cuerpos, ¿verdad? Actúa sobre uno de los dos cuerpos. Nunca va a actuar sobre el mismo cuerpo, ¿verdad? Eso es importante. Cada una de estas fuerzas, o de estas fuerzas, acción-reacción, actúa solo sobre uno de los cuerpos, ¿verdad? Uno de los dos cuerpos nunca va a actuar sobre el mismo cuerpo. Entonces, vean acá, el ejemplo más típico es cuando pateamos una bola, ¿verdad? Cuando usted patea una bola, ejerce sobre la bola una fuerza, ¿verdad? Y la bola ejerce sobre su pie otra fuerza en la misma magnitud, es decir, del mismo valor, pero con dirección contraria. Igual, yo siempre en el colegio les explico a los chiquillos, empujando una pared. Si usted empuja una pared, ¿verdad? Y usted está ejerciendo sobre la pared una fuerza, ¿verdad? Pero la pared ejerce sobre usted una fuerza igual, pero en dirección contraria, ¿verdad? Este, por supuesto, por más de que hagamos, no vamos a mover la pared, pero es el ejemplo donde usted puede ver que usted puede empujar y rebota, ¿verdad? Porque la pared ejerce sobre usted una fuerza en dirección contraria, ¿verdad? Igual sucede cuando nos impulsamos a correr, a veces hay como que nos impulsamos en una peñita o en algo, ahí estamos aplicando la, como en un plano inclinado, ¿verdad? Los corredores se inclinan y ponen sus pies y se impulsan en un plano inclinado para salir a correr. Cuando vamos a la piscina también, la gente que nada usa flexionar sus pies y empujarse en la pared, ¿verdad? De la piscina para impulsarse. También ahí se está aplicando la tercera ley de Newton. Los cohetes de propulsión, ¿verdad? También, ¿verdad? Los aviones también cuando tiran
Algunos aviones también utilizan o aplican la tercera ley de Newton, ¿verdad? Ley de acción-reacción, ¿verdad? Entonces es importante conocerlas. Ahora vamos a hablar de algo muy importante que son los diagramas de cuerpo libre. Muchachos, vean. El diagrama de cuerpo libre, o también llamado diagrama vectorial, describe las fuerzas que actúan en el cuerpo. Y acá es fundamental. Tienen que saber hacerlo muy bien. Es un dibujo que me va a mostrar o es un esquema, lo pueden ver como un esquema. Acá yo le puse todo el nombre, generalmente uno le pone DSL, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre. Según el dibujo, según la situación del problema que tengamos que resolver, así va a ser el diagrama que tengamos que realizar. Si ustedes no realizan el diagrama de cuerpo libre bien realizado, les va a costar mucho identificar las fuerzas que están presentes, la dirección. Entonces, es fundamental, yo siempre les digo, y si no lo hacen aquí, van a ir fallando en todas las físicas en adelante. Entonces, tienen que aprender a hacerlo. Y ustedes en la casa, miren, tienen que agarrar el lápiz, una regla y montar la situación, ¿verdad? Para que puedan resolver el ejercicio. Vean, por ejemplo, este plano inclinado. Digamos que es un carro que está ahí. Vamos a hacer un ejercicio ahorita con un plano inclinado. Pero primero, antes de hacer el ejercicio, lo primero que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Si sabemos que tenemos que aplicar las leyes de Newton, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Y este diagrama también nos va a ser útil más adelante en la parte de trabajo en algunos casos. Entonces, lo primero que uno hace, pueden hacer, bueno, yo me acostumbré que lo primero que hago es ubicar dónde está el peso. Como el peso, les dije yo al inicio, que es una fuerza que viene hacia el centro de la Tierra, entonces usted lo primero que usted va a marcar ahí, ¿verdad? Yo le pongo, ustedes agarran ese dibujito y cogen la regla, ¿verdad? Eso es lo primero, porque yo estoy aquí en la pantalla, entonces ustedes agarran la regla y marcan una rayita y ponen el peso. Eso es lo primero que van a marcar, como marqué yo ahí, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí más gordita para que se vea mejor. Ahí. Entonces ese es el peso. Luego vamos a hacer un plano cartesiano en el dibujo. En este caso es el carrito que está ahí. Yo lo marqué en el centro, le marqué el peso. Ahora voy a marcar un plano cartesiano encima del carrito para poderlo ubicar. Entonces, al hacer el plano cartesiano sería algo así, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo todo, ya yo tengo el gráfico hecho, empiezo a rotular la información que tiene en sí la imagen o el problema, ¿verdad? Entonces ahí ya yo marco, ya yo ahí yo puedo marcar. Ese es mi plano cartesiano. Entonces ahora puedo marcar la normal. ¿Dónde está la normal? Recordamos que la normal es perpendicular al plano, ¿verdad? A la superficie. Entonces la normal tiene que estar aproximadamente como por ahí. Ese me quedó torcida. Vamos a meter otra. Entonces la normal estaría como aquí, perpendicular. Entonces la vamos a poner por ahí, voy a cambiarle de color para que se vea, se note porque no la están viendo. Entonces voy a ponerla ahí de rojo y un poquito más gruesa. Esa sería la normal, ¿verdad? Luego tenemos que poner la fuerza que se esté aplicando. El problema nos dirá hacia dónde se esté aplicando la fuerza y si no, pues la ponemos hacia el lado positivo, no nos vamos a complicar. Entonces, digamos que ahí estaría la fuerza, ¿verdad? La fuerza F. Claro, todo esto tiene que ir ahí rotulado. Bueno, y si esa fuerza va hacia ahí, tenemos que poner, y el objeto o el ejercicio nos está pidiendo que hay fricción, entonces vamos a tener que colocar la fricción. Si la fuerza iba hacia la derecha, pues la fricción viene hacia la izquierda. Entonces vamos a poner la fricción para este otro lado, ¿verdad? Eso dado el caso de que fuera de esa manera. Vamos a ponerlo así como encimita para que se note que está ahí. Vamos a cambiarle de color por un naranja tal vez. Entonces vean que ahí ya yo coloqué las fuerzas que están presentes y unido a eso, pues yo tengo que rotularlo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que rotularlo
acá. Entonces yo tengo que ponerle la información. Entonces ya yo sé que esta roja era la fuerza normal. A ver si me deja hacerlo. Entonces esta es la normal. Acá, bueno, en este dibujo de acá me pusieron la F para allá y la otra hacia acá. También es válido, ¿verdad? Eso dependerá del dibujo que yo esté haciendo, ¿verdad? Eso dependerá del dibujo que yo esté haciendo. O del esquema. Ahorita vamos a hacer uno. Entonces puede ser que la fuerza esté de este lado y entonces vamos a marcarla por acá. Ay, es que no me está dejando. Ok, la fuerza por acá, puede ser que la de fricción estaba por acá. Este era el peso, ya sabemos que era el peso. Pero vean que el peso me quedó y hay un ángulo. Y vemos que aquí tenemos un ángulo. Generalmente este ángulo que tenemos ahí lo vamos a colocar, voy a ponerlo en negro, lo vamos a colocar aquí debajito, ¿verdad? Entonces este beta que está ahí lo vamos a colocar aquí y este es el ángulo, ¿verdad? Al tener ese ángulo, ya por supuesto que aquí vamos a tener una componente, ¿verdad? En Y y aquí una componente en X, que fue lo que vimos en los vectores, ¿verdad? Entonces ya sabemos que a partir de este ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno, entonces aquí sería el peso por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Este que tengo acá. Y aquí arriba, perdón, y esta de acá, que sería acá, que es lo mismo que esta, si es el cateto adyacente, sería el coseno, entonces sería el peso por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Cuál ángulo? Este que está acá. En este caso, este sería negativo, ¿verdad? Porque estamos en Y negativo. Aquí X queda positivo, ¿verdad? Y vean que este W, que es el peso, es exactamente lo mismo que yo diga masa por gravedad por el coseno del ángulo, ¿verdad? Igual acá, masa por gravedad por el sen del ángulo, ¿verdad? Es lo que yo tengo ahí. Y ven que yo de esa forma ya rotulé todo lo que estaba. Entonces, cuando yo voy a hacer el ejercicio, no me va a ser difícil porque ya estoy rotulando todas las fuerzas que están. Si ustedes no hacen el diagrama de cuerpo libre, si ustedes no hacen el diagrama de cuerpo libre, no van a saber las fuerzas que están, ¿verdad? Y no van a poder resolver el ejercicio y tampoco, ¿saben por qué? Porque tampoco le van a poner los signos correctos. Entonces, por eso es fundamental. Aquí está elaborado, ya uno cuando lo tiene hecho, lo que hace es que quita el dibujo, si lo está haciendo en digital y aparta el esquemita para un lado para poder trabajar mejor, ¿verdad? O uno cuando lo hace en la casa, pues hace un puntito. Usted se imagina que su dibujo es un puntito y a partir de ahí usted empieza a dibujar a la parcita del dibujo, va dibujando todo lo que tiene ese dibujo en la posición que está. A mí siempre me gusta dibujarlo encima porque estoy viendo el dibujo en la posición que está y ya luego me es más sencillo, ¿verdad? Resolverlo. Todo depende del dibujo, del el ejercicio, lo que me diga. Por ejemplo, vean que en este caso son dos tensiones porque es un cubo que está colgando, ¿verdad? Si el ejercicio fuera algo así, pues lo mismo, muchachos. O sea, lo primero que hago es determinar el peso. ¿Y cuál va a ser el peso? Pues el peso viene hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces es esa línea que sale ahí. Ya luego hago el plano cartesiano, que obviamente aquí va a ser más sencillo porque y está ahí. Y yo tengo esas dos tensiones que están ahí puestas, ¿verdad? Que van a ser unas fuerzas que están ahí. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a agruparlo acá para que sea más fácil. Vean, yo lo puedo sacar acá, voy a sacar este que se me quedó aquí y que este es el peso que viene acá. También ustedes pueden ver, digamos, esa caja como un puntito, ¿verdad? Como un puntito. Se me hizo.
Entonces, si esa caja es ese puntito, usted hace el diagrama para ese puntito ahí todo y lo ven acá como ya le queda uno planteado. Igual, usted tiene aquí un ángulo, ¿verdad? Que ya nos lo dieron ahí, ¿verdad? Se lo dieron aquí encima, entonces usted determina el otro ángulo que tiene aquí abajo y de esa forma tiene que ver que tiene una componente, ¿verdad? Entonces, esta es una tensión, esta es otra tensión, le pueden poner tensión uno, tensión 2 y aquí tengo las componentes. Entonces, tengo que determinarlas, ¿verdad? Entonces, esta, a partir de este ángulo, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa va a ser el seno y cateto adyacente sería el coseno, ¿verdad? Aquí se les está poniendo como el seno acá y el coseno acá porque está usando este ángulo, ¿verdad? Está viendo este ángulo. Cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente, cateto opuesto, perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno, que es X, y cateto adyacente es coseno, ¿verdad? Entonces, ahí está aplicando la trigonometría, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso. Y así sucesivamente, ¿verdad? El diagrama de cuerpo libre es fundamental. Por acá les dejé otros dibujos de lo que son diagramas de cuerpo libres, por ejemplo, en masas suspendidas, ¿verdad? Entonces ven que ahí en la masa suspendida, para la masa 1, el diagrama de cuerpo libre es uno y para la masa 2, el diagrama de cuerpo libre es otro. Digamos que para esta masita tenemos la normal, tenemos el peso y tenemos la tensión, que sería esta cuerda que está aquí, ¿verdad? Pero para la masa 2 no, porque ya no tiene movimiento en la horizontal, solamente en la vertical. Entonces tenemos solo el peso, ¿verdad? De la masa 2 y la tensión, que sería esta que viene acá. Que la tensión, en estos casos, esta tensión es igual a esta tensión, ¿verdad? Y luego en la máquina de Actu, que vamos a ver un ejercicio, Dios mediante la otra semana, que son típicos, ¿verdad? Tenemos dos masas. Al estar en la vertical, pues un dibujo o un diagrama de cuerpo libre de esta situación sería algo así, ¿verdad? Porque no hay movimiento en la horizontal, solo en la vertical. Y vean que yo tengo la tensión 1 y el peso, la tensión 2 y el peso de la masa 2. Entonces, si tengo dos masas, pues tengo que hacerlo para las dos. Pero sí necesito, porfa, que esta parte la practiquen muchísimo, porque si no hacemos bien el diagrama de cuerpo libre, no vamos a poder desarrollar correctamente el ejercicio. Por más de que lo intentemos, ¿verdad? Tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para poder hacerlo bien, ¿verdad? No sé si tienen dudas ahí, muchachos. ¿Ya lo habían visto? No, lo habían visto un poquitito. Ok. Luego tenemos, bueno, ya de forma general, la fuerza de fricción, que ya hablábamos un ratito, dijimos que es esa fuerza de contacto entre dos cuerpos, ¿verdad? Tenemos la fuerza de fricción, que es paralela a la superficie, la fuerza de fricción cinética, cuando el cuerpo se desliza sobre la superficie y se determina como el coeficiente de fricción, ¿verdad? Que es un valor sin unidades, es un valor numérico que a veces me dan los valores para que yo lo determine, ¿verdad? Por despeje. Y N, que es la normal, ¿verdad? Entonces siempre necesito la normal. La de fricción cinética, usted multiplica el coeficiente de fricción por la normal, ¿verdad? Tenemos la fuerza de fricción estática, si un cuerpo no se mueve con respecto a la superficie, ¿verdad? Es esa, cuando el cuerpo está quieto, pero está a punto de moverse, ¿verdad? Cuando está estático, por decirlo de alguna manera, es esa fuerza de fricción estática, que también es como esa fuerza máxima antes de empezar a moverse. Y es el coeficiente de fricción estático por la normal, ¿verdad? Y bueno, la fuerza de fricción del rodamiento, pero esta ustedes la van a ver, Dios mediante, en física 2, ¿verdad? Que es lo mismo, es una fuerza de fricción, pero que se da en los cuerpos que rotan, ¿verdad? Y bueno, las leyes de Newton también están presentes en el movimiento circular uniforme. Vean, por ejemplo, en este caso, en un movimiento circular uniforme, la aceleración apunta hacia el centro del círculo y la fuerza generalmente también, ¿verdad? Entonces, por ahí vi en el libro un ejemplo vi, por ejemplo, donde un disco, giraba y giraba con una velocidad constante
en una pista de hielo y, ¿verdad? Y era sostenido en el centro con una cuerda. Entonces la cuerda genera una fuerza de tensión hacia adentro y hace posible ese movimiento con velocidad constante y la aceleración siempre va a ser también hacia el centro. Algunas de las ecuaciones que se pueden utilizar, ¿verdad? Para determinar la aceleración radial, que sería en este caso la que va hacia el centro, se conoce como aceleración radial. Y básicamente en este tema, esos son como los conceptos más importantes. Ustedes van a repasar un poquito más, pero porfa, háganme caso en ese sentido. Repasen qué es una fuerza, qué es una fuerza normal, qué es una fuerza de fricción, cómo se aplica, cómo hacer los diagramas de cuerpo libre, cuándo se utiliza la fuerza, cuándo tenemos que utilizar la primera ley de Newton, cómo se expresa la segunda ley de Newton. Todo eso les va a ayudar porque cuando hagamos la evaluación sincrónica con video, fijo, van a hacer preguntas del tema, ¿verdad? Entonces tienen que saberlo. Por ahí tenemos, les traía tres problemitas. Este es muy sencillo de hacer. Luego vamos a trabajar en algún, este también, este es muy sencillo, este casi es básico. Luego teníamos este, que es de una silla, que hacemos un poquito más, y este otro, ¿verdad? Creo que vamos a empezar a hacer este de una vez, porque tiene mucho que hacer para que nos dé tiempo, y luego hacemos los otros dos. Ya ejercicios como este se los voy a dejar por ahí, se los paso. Este lo vamos a resolver la otra semana, que ya es de la máquina de Actu, que lleva un poquitito más de trabajo, en el sentido de que hay que hacer más cálculo, pero también tampoco es complejo, así que si pueden irlo adelantando y pueden ir haciéndolo, excelente. Ese junto a otros más, vamos a hacer la otra semana que pertenecen al mismo tema, ¿verdad? Estamos, muchachos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Me entendieron bien cómo hacer el diagrama de cuerpo libre? Espero que sí. Vean, vamos a ir trabajando en este ejercicio. Me interrumpo en cualquier cosa. Vamos a ir trabajando en este ejercicio. Este, Este ejercicio está de los últimos, pero lo vamos a hacer primero porque hay mucho que hacerle y es mejor. Entonces, yo aquí me adelanté algunas cosas. Vamos, ay, perdón. Voy a ver si me deja aquí. Ay, ¿por qué me manda ahí? ¿Qué? Dice, sobre una rampa muy lisa, sin fricción, un automóvil de 1.130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero, como se muestra en la figura esta, ¿verdad? El cable forma un ángulo de 31 grados, ¿verdad? Por arriba de la superficie de la rampa y la rampa misma se eleva a 25 grados por encima del horizontal, ¿verdad? En este caso tenemos dos ángulos. Dibuje el diagrama de cuerpo libre del automóvil y obtenga la tensión del cable en la parte B y en la parte C, ¿qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa al automóvil? Ahí nos está preguntando por la normal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, primero saqué aquí los datos, ¿verdad? La masa es 1.130 kilogramos. La tensión me la está preguntando y no la tengo, ¿verdad? Y aquí tengo un ángulo de 31 grados. Luego tengo un ángulo de 25 y yo sé que ahí está el efecto de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Antes de cualquier cosa, lo primero que vamos a hacer es dibujar o realizar el diagrama de cuerpo libre. Como de manera digital a mano alzada es más difícil hacerlo, yo lo que hice fue adelantarlo acá para que ustedes vean cómo se hace. Voy a ver si bajo estos que no me quiere dejar. Voy a guardar acá. Esto voy a bajarlo para poder hacerlo acá. Entonces, en este caso, ustedes pueden imaginarse que el carrito es un punto y empezar a graficar desde ahí, ¿verdad? Para que les sea más fácil. También, como les digo yo, bueno, primero ponemos el peso que va desde el centro del objeto hacia la tierra, porque el peso es la fuerza con la que los cuerpos son atraídos.
Igual también pueden empezar haciendo el plano cartesiano. También, si se les facilita mejor, hacen el plano cartesiano. Igual en este caso lo vamos a hacer así como, como inclinado. ¿Por qué? Porque el carrito está inclinado y la normal tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces voy a hacerlo de esta forma. Entonces ustedes con una regla van haciendo el plano inclinado ahí en el carrito. ¿Ven? Ahí también es una forma de hacerlo. Ustedes calculan como el puro centro del carrito, como si ese fuera su punto de partida. Yo tengo ahí mi plano cartesiano, ¿verdad? Luego desde ese punto, que es ese carrito que tengo ahí, voy a jalar la tensión que está en un ángulo, ¿verdad? Y bueno, perdí la del peso, voy a poner la del peso, que la del peso dijimos que viene hacia el centro de la Tierra. Ojo con esto, vean que yo jalo hacia el centro de la Tierra, no lo jalo sobre el eje, porque el eje no está viniendo hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? El eje está inclinado en este caso, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí el peso. Ok, entonces listo, o sea, ya ahí yo lo tengo, ¿verdad? Voy a pegar estas cositas para que no se me muevan. Entonces, listo. ¿Qué empiezo luego a hacer? A rotular. Yo sé que la normal está aquí porque es perpendicular. ¿Cómo sé que está ahí? Bueno, es parte de lo que tenemos que aprender cuando leemos dónde está cada uno, ¿verdad? Yo sé que la normal es perpendicular a la superficie. Es esa fuerza que va de aquí, de la superficie hacia arriba, ¿verdad? Podemos insertar otra, la puedo marcar ahí mismo entonces la puedo marcar ahí mismo en el plano. Entonces la fuerza normal es esa que va hacia arriba. Voy a cambiarle el color, le puse color rojo, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a mover esta que se me... ¿sí? Y bueno, la del cable, que ya la teníamos acá, que la puedo cambiar de color, la puedo poner verde para que las vean distintas y más gruesitas. Entonces vean que ahí yo ya tengo varias cosas y varias información. A estos ejercicios usted le da toda la información, solo que hay que saber ubicarla. Acá yo tengo la normal. Acá esta es la tensión. Voy a ponerla tal vez del color que están para que... Entonces, esta verde es la tensión, ¿verdad? Este ángulo que está aquí es un ángulo de 31, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que tiene aquí la tensión, que es este. Solo que ahí me queda muy salido hacia afuera. Tengo que acomodarlo bien en el diagrama. Y este 25 que está ahí es este que está acá, ¿verdad? Ese 25 va aquí, ¿verdad? Por lo tanto, yo aquí voy a tener la componente en X y aquí voy a tener la componente en Y. Lo estoy haciendo ahí para que lo vean nada más, pero después ustedes lo que pueden hacer es extraerlo o jalarlo, ¿verdad? Y hacerlo a la par para que no vean tantos datos, ¿verdad? Pero básicamente así es. Si ustedes lo hacen a la par, lo van a ver ya un poquito más en limpio, ¿verdad? Así. Vamos a borrar aquí para que les sea más, no les se vea tanto cosa. Y es lo mismo. Entonces, ahora voy a enderezarlo un toquecito también. Lo pueden enderezar acá, ¿verdad? Así. Este es el mismo dibujo que yo tengo acá, ¿verdad? Lo pueden dejar ahí, lo pueden mantener inclinado como ustedes lo quieran, ¿verdad? Y nada más, tal vez ahí ya en limpio, usted le rotula las cosas. Si es importante, para la hora de la prueba, todo tiene que estar. Entonces, esta es la tensión, aquí va a estar el ángulo de 31, esta es la normal, ¿verdad? Entonces, esta de aquí arriba es la normal, esta negra es el peso. Este peso tiene aquí debajo el ángulo, que sería un ángulo de 25. Además, tenemos las componentes, porque tiene un ángulo, entonces ahí están las componentes, ¿verdad? En este caso, este, la componente
esta sería la componente en cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Es seno. Vean que aquí está la componente X, pero por la posición en la que está el ángulo, entonces aquí sería el peso por el seno del ángulo, ¿verdad? El peso por el seno del ángulo. Y negativa porque viene para este lado, ¿verdad? Es esta que está acá. Entonces, esto es negativo. Y en este caso, esta de aquí, ¿verdad? Que es la componente del peso en Y, que es la misma que está acá, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa, es coseno. Entonces sería el peso por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y también es negativa, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, aquí también tenemos componentes, muchachos, acá, ¿verdad? Tenemos la componente de la tensión. Y aquí es con este ángulo. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. En este caso, esta es la tensión en Y, que va a ser igual a la tensión por el sen del ángulo, ¿verdad? Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Y la Y, que sería la tensión en X, cateto adyacente sobre hipotenusa, sería T por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y ahí están ya las dos. Vean que me dan diferentes. ¿Por qué me dan diferentes? Porque estoy aplicando la trigonometría, ¿verdad? No me dan la misma. Aquí para sacar Y ocupo cos y aquí abajo para sacar X ocupo el sen. Aquí está al revés, ¿verdad? Pero eso es por la posición del ángulo. Por eso es tan importante la trigonometría, ¿verdad? Entonces vean que básicamente esto es hacer el diagrama de cuerpo libre. Cuando usted tiene esto listo, trabajamos lo que sigue, pero si usted no tiene esto bien hecho, no podemos avanzar, porque no sabemos dónde está todo, ¿verdad? Entonces yo aquí lo tenía así más gruesito y tal vez en derecho también, para que a veces nos es más fácil verlo, lo enderezamos, ¿verdad? Pero casi siempre cuando uno lo grafica, pues lo tiene de esa manera. Entonces, igual aquí teníamos repitiendo, esto es repitiendo, ahí tenemos el ángulo de 31, aquí tenemos el ángulo de 25, ¿verdad? Aquí tenemos las componentes. Aquí tenemos, bueno, voy a guardar en otro color. Me quedan muy feos. Ok, entonces vamos a poner aquí. Entonces ya sabemos que esta es la componente de Y, que va a ser igual a T por el sen del ángulo. Y esta es la componente TX, que es la misma de acá, ¿verdad? De X, que va a ser igual a T por el cos del ángulo. En este caso, ¿cuál ángulo? Este, el de 31. La normal la tenemos acá. Aquí abajito tenemos entonces, que este va a ser el peso en Y, que va a ser igual al peso por el cos del ángulo, ¿verdad? Que puede estar de este lado, que es lo mismo. Y aquí vamos a tener la componente en X del peso, que va a ser el peso por el sen del ángulo. Recordando que aquí es negativo y aquí también es negativo, ¿verdad? Es negativo, porque están en componentes negativas, ¿verdad? También lo podemos poner acá, la componente de Y, que va a ser igual a menos el peso por el cos del ángulo. ¿Cuál ángulo? Este de 25, ¿verdad? Sí, me quede mejor. Me quedó ahí, que me quedó fea. Y listo. Ya cuando usted tiene todo así,
Tan clarito, no le puse fuerza de fricción porque me dijo que estaba sin fricción, entonces nos lleva a fricción, ¿verdad? Aquí es como partiendo de ese, nuestro carrito está aquí, es ese punto celeste, nuestro carrito, y listo. Yo lo que ocupo es ver las fuerzas que se están aplicando. A partir de ahí ya cumplimos con el punto A, ¿verdad? El punto A era hacer el diagrama de cuerpo libre y es esto así como está. Para efectos de una prueba, tiene que estar, o para efectos de la tarea también, tiene que estar el diagrama hecho correctamente, ¿verdad? Recomendación, si es en el caso de la tarea y lo están haciendo en digital, traten de ir pegándolo o de guardarlo en PDF cuando ya lo terminan, porque si mandan un Word, eso se desbarajusta, ¿verdad? Se mueven las líneas y todo. O lo hacen, no sé, a mano y luego pegan como la fotito con toda la información, ¿verdad? Que debe estar en el diagrama de cuerpo libre. Porque si no, de ahí, si nos llega algo así como distinto a lo que debería ser, es un esquema realmente, es un dibujo, pero es un dibujo con mucha información y acorde a donde deben estar todas sus partes, donde deben estar las componentes, la componente en X, la componente en Y, si es negativa, si es positiva, porque todo eso te va a ayudar para resolver el ejercicio. Entonces, a partir de ahí, ya tenemos el primer punto que fue dibuja el diagrama de cuerpo libre. Eso es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Pero vean que tiene que sentarse, revisarlo con una reglita, dibujarlo, dónde está la tensión, dónde está la normal, dónde están las componentes. Y si todo, o sea, qué valores son negativos, qué valores son positivos. Ya a partir de ahí, vamos a hacer entonces el punto B. Y entonces el punto B lo que me pregunta es, obtenga la tensión del cable. Pues vamos a ver. Vamos a hacer el punto B acá. Vamos a obtener la tensión del cable. Ok, muchachos, entonces, ahorita, ¿cuál de las leyes de Newton creen ustedes que vamos a aplicar? A ver, cuéntenme. Tenemos que aplicar una de las leyes de Newton. ¿Cuál creen que vamos a aplicar? ¿La primera o la segunda? No se les ocurre. Vean que dice sobre una rampa muy lisa sin fricción. La segunda nos dice Aarón. Un automóvil de 1130 kilogramos se mantiene en su lugar con un cable ligero. Se mantiene en su lugar. Y se mantiene en su lugar con un cable ligero como se muestra en la figura. O sea, es decir, que el carro no se está moviendo. ¿Ok? Entonces, como el carro no se está moviendo, y también me hubiera dicho que estaba en reposo, me hubiera dicho que estaba quieto, me hubiera dicho que tenía una velocidad constante también. Pero al decirme que está en su lugar, está en reposo. Y si está en reposo, las fuerzas son cero. Entonces vamos a aplicar la primera ley de Newton. Entonces, a partir de la primera ley de Newton, decimos que la fuerza, la sumatoria de fuerza es igual a cero, ¿verdad? Entonces, como la pregunta es la tensión, lo que preguntan en B es la tensión, ¿dónde está la tensión? Vemos que estamos acá. Entonces, ocupamos las fuerzas en X, ¿verdad? Porque ahorita Y no nos va a funcionar. ¿Para qué vamos a utilizar las de Y? No, no me está afectando la tensión ahorita. Bueno, sí me está afectando, pero para efectos de conseguir la tensión, podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, sí, mentira, tenemos que revisar las de Y. Sí, sí, sí. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es sumar, como ya ustedes tienen acá las fuerzas, todo, entonces ya es más fácil. Entonces, vamos a hacer qué fuerzas tengo en X primero, ¿verdad? Y vamos a revisar. Entonces, vamos a revisar. Ah, bueno, algo que podemos adelantar es sacar el peso, porque el peso lo vamos a necesitar, lo podemos determinar ahí mismo, que es la masa por la gravedad, o lo pueden sacar por aparte, eso es independiente, como quieran, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar las fuerzas en X que tengo. Las fuerzas en X tienen que ser igual a cero. Entonces, vamos a ver en X que tengo. Y entonces ustedes van a ver que tenemos.
A ver, ¿qué tenemos? ¿Mm? ¿No ven ninguna? Vean que aquí yo tengo, en TX tengo la tensión por el coseno del ángulo. Entonces yo puedo poner la tensión por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Y qué otra fuerza tengo en X? Vean que reviso acá, vean que en X tengo esta otra está en X, el peso está en X. Ustedes ven que el peso, es que a veces se confunden porque el peso viene hacia abajo, pero esta partecita es esta partecita de aquí. Esta parte de aquí arriba, esta partecita de acá está en X y aquí sería menos el peso por el sen del ángulo. ¿Por qué? Porque es el peso en X, ¿verdad? La componente del peso. Y esta componente está en X. Entonces, vamos a decir entonces que tengo también menos el peso por el seno del ángulo. ¿Ok? Y eso lo igualamos a cero, ¿verdad? Eso lo igualamos a cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en reposo, ¿verdad? Y entonces estamos aplicando la primera ley de Newton. Entonces, listos. Ven, ahí ya tenemos la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Y sí, ahorita no necesito Y, solo lo que tengo en X. Me sirve para determinar la tensión. Y entonces, con eso ahí, ya ustedes nada más despejan la tensión. Y ahí lo tienen todo, nada más despejan. Entonces, vamos a ponerle valores. Tensión no la tengo porque es la que busco. Coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? 31, porque es lo que tengo arriba. Menos el peso. ¿Cuál es el peso? Multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad, por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El de 25, porque este pertenece al de 25, ¿verdad? Y eso es igual a 0, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces, otra vez, así, despacito. Tensión por el ángulo, menos la masa. ¿Cuál masa? 1130. Era 1130 kilogramos, ¿verdad? Por la gravedad, que es 9,8, ¿verdad? Podemos dejarlo ahí por el seno de 25. Eso es igual a 0. Y listo, muchachos, van resolviendo eso ahí. Entonces vamos a tener tensión por el coseno de 31 menos, resolvemos eso ahí, el peso a mí me dio aproximadamente 11.074, 11.074. Esto haciéndolo paso a paso, ¿verdad? Newtons, porque el peso se da en newtons, una fuerza, por el seno de 25, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Seguimos. Y ya aquí nada más toca resolver, muchachos. Ahí es para encontrar T. La tensión, yo lo estoy resolviendo así, con la niña Pochita paso a paso para que vean qué estamos haciendo. El cos de 31 menos, resolvemos todo esto que tenemos ahí y eso me dio aproximadamente 4.680. Y eso es igual a 0, ¿verdad? Y ahora nos toca que despejar, ¿verdad? Nos toca que despejar la tensión. Entonces, tensión por el coseno de 31 es igual. Esto que está restando pasa al otro lado a sumar, por lo tanto pasa positivo. 680. Y volvemos un paso más. La tensión va a ser igual a esos 4.680 entre el cos de 31, ¿verdad? Y listo, resolvemos ahí. Lo resolvemos, aquí lo teníamos en Newton. Voy a hacerlo aquí a la parcita porque no me ocupo. Entonces, me queda que la tensión es igual a 5.460 newtons. Y listo, esa sería la tensión. ¿Ven? ¿Ven? Si nosotros no hubiéramos hecho el diagrama de cuerpo libre, no hubiéramos sabido qué fuerzas estaban presentes. Como la tensión estaba acá,
con la parte en X la podíamos sacar y ya con eso fue suficiente para determinarla. Ya tenemos la tensión. Ahora vamos a determinar la otra parte que nos preguntan en C. En C dice, ¿qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa? Ok, la rampa está aquí, muchachos, está empujando. ¿Y cuál es la fuerza que está empujando hacia arriba? La normal, ¿se acuerdan? La normal es una fuerza perpendicular, o sea, la fuerza con la que las superficies empujan el objeto, ¿verdad? De forma perpendicular, entonces es la normal. ¿Dónde está la normal? En el eje Y completa. Entonces vamos a utilizar igual la primera ley de Newton para encontrar la, la, la normal, pero aplicándola ahora en el eje Y. Entonces vamos a decir para el punto C que vamos a decir cuál es la sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Y como estamos aplicando la primera ley de Newton porque el objeto está en reposo, entonces lo mismo, es cero. Ahora, yo vengo a ver el dibujo que tengo en Y, ¿verdad? Ven que tengo todo esto, reviso, tengo la normal, pero tengo también esta, ¿verdad? Tengo esta que tengo aquí, ¿verdad? Luego me vengo hacia abajo y tengo esta otra que tengo aquí, que también está en Y, ¿verdad? No puedo dejar nada botado. Y necesito incluirlas. Entonces, aparte que tengo la normal, ¿verdad? Que la normal sabemos que está ahí, ¿verdad? Puede ser una n pequeña, no importa también. Entonces, de la misma manera, voy a decir que n está ahí. Luego tengo menos el peso por el coseno del ángulo. Y luego tengo más la tensión por el seno del ángulo, ¿verdad? Eso es lo que tengo. Y lo revisamos. ¿Verdad? Esto es lo que tengo, ¿ven? Entonces, y eso lo voy a igualar a 0, ¿verdad? Y listo, yo necesito encontrar n. Esa es mi pregunta. Voy a cambiar el color para que la vean mejor. N es lo que yo busco. Entonces, listo, nada más voy a meter datos. Entonces, n menos el peso, que es masa por gravedad, por el coseno de 25, ¿verdad? Más la tensión. Ya la tensión sabemos cuál es, ¿verdad? Porque aquí la tenemos. La tensión es 500, sí, perdón, 5460. La podemos poner de una vez. Entonces sería 5460 por el seno, ¿verdad? Voy a hacerlo aquí para que. Por el seno de 31. Y eso es igual a 0. Y listo, vamos, la normal menos la masa. ¿Cuánto era la masa? 1130 kilogramos por la gravedad, que es 9,8. Por eso les decía que la podían sacar antes. Luego, por eso, por el coseno de 25. Más, podemos resolver esta de una vez, si quieren, y si no, ya la vamos resolviendo al final. 5460 por el seno de 31 y eso es igual a 0. Y listo, resolvemos, ¿verdad? Para despejar esto. Entonces, vean que esto nos queda 11,074, ¿verdad? Por el cos de 25 más, ok. Y de ahí resolvemos esto. Esto ya solo resolver en la calculadora. Y eso nos queda, si resolvemos esto en la calculadora con esto y lo sumamos, eso nos da aproximadamente 7224 newtons, ¿verdad? Y eso es igual a 0, ¿verdad? Pero todavía está acompañando acá, entonces simplemente la despejamos porque hay que dejarla solita.
Entonces, la normal es igual, esto que está restando pasa al otro lado a sumar, positivo, entonces sería 7.224 newtons. Y listo, ¿verdad? Aquí estaría la fuerza normal. Ven, ven, pero lo pudimos sacar porque teníamos el diagrama con toda la información correcta. Entonces, listo, ya sacamos el punto A, el punto B y el punto C del ejercicio, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte empuja la superficie de la rampa del automóvil? Era la normal, que es esta que tenemos acá. Entonces lo empuja como 7.224 newtons. Estamos con una fuerza de 7.224 newtons. Estamos, muchachos. ¿Tienen alguna duda por ahí? No. Bueno, listo. Vamos a hacer este otro que es algo similar. Similar no, es más algo similar. Igual. Ok, entonces vamos a empezar a leerlo. Dice una silla de 12 kilogramos de masa descansa en un piso horizontal, tal que tiene cierta fricción. Aquí sí hay cierta fricción, ¿verdad? Pero no me dice cuánta. Ujú. Dice que hay cierta fricción, pero no dice cuánta. Usted empuja la silla con una fuerza de 40 newtons. Usted empujó la silla con una fuerza de 40 newtons, ¿verdad? Dirigida en un ángulo de 37 bajo la horizontal y la silla se desliza sobre un piso, ¿verdad? La silla se movió. Dibuje un diagrama de cuerpo libre claramente especificado para la silla y use el diagrama y las leyes de Newton para calcular la fuerza normal con que el piso ejerce sobre la silla. Ven que es similar, nada más que yo tengo la silla ahí. Entonces, vamos a hacer lo primero, que es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Como es una silla, no tiene ángulo, es mucho más sencillo de hacer, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, podemos tomar la silla como un punto, podemos hacerlo acá encima de la silla si ustedes quieren. Esa es la silla. El peso de la silla viene hacia el centro de la tierra. Esta verde sería como el peso, ¿verdad? Ay. Y bueno, dice que la silla fue empujada en un ángulo de 37 grados bajo la horizontal. Entonces, esos 37 grados están por aquí, ¿verdad? Vamos. Entonces, hagámoslo, quitemos la silla mejor. Dejemos la silla por ahí y dejemos el dibujito ahí para trabajarlo, ¿verdad? Ya tenemos toda la información, nada más tenemos que colocársela. Entonces, voy a bajarlo aquí que me quedó muy arriba ahí. Ahí. Ok, entonces vamos a colocarle la información. Entonces sabemos que la normal estaría aquí, ¿verdad? Sabemos que la normal está ahí. El ángulo que está aquí es de 37 porque dijo que era bajo la normal. Dice que hay una cierta fricción, pero no me dice cuánto, entonces no sabemos. Si la fuerza se aplicó para acá, esta fuerza F es esta, ¿verdad? Pero, y tenemos componentes también, ¿verdad? Para esa fuerza F. Entonces, vamos a ver si me deja ponerlo hacer aquí, ¿verdad? Entonces tenemos ahí las componentes, más o menos. Me quedo muy abajo. Ok, vamos a tener ahí esta fuerza F. Entonces, a partir de este ángulo que tengo aquí, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Entonces, esta va a ser la fuerza en Y, ¿verdad? Esta va a ser la fuerza en Y.
Y esa fuerza en Y, cateto opuesto sobre hipotenusa seno, va a ser F por el seno del ángulo, negativo porque viene para abajo, ¿verdad? Y esta fuerza en X, que sería esta misma de aquí arriba, cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. Entonces, esta de aquí abajo va a ser una fuerza en X que va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo, ¿verdad? Que es positiva en este caso. Y listo. Este, bueno, no anoté los datos, dijimos que teníamos una masa de 12 kilogramos, ¿verdad? Tenemos una fuerza de 40 newtons, ¿verdad? Que es esa F que tenemos ahí. F es igual a 40 newtons. Y ahí el cuerpo se mueve, sin embargo, no me está diciendo ningún dato de velocidad con la que se movió, nada más dice que se mueve. Entonces significa que la aceleración ahí es cero, tiene una aceleración cero. Sí se movió, pero posiblemente sea con velocidad constante, y si es con velocidad constante, la aceleración tiene que ser 0 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Porque dice que fue empujada, si se empujó, dice, se movió, ¿verdad? Y se dirigió en un ángulo de 37 grados, ¿verdad? Y se desliza sobre el piso, se deslizó. Dijo que tenía cierta fricción, pero no me dieron cuánta fricción tenía, entonces no puedo utilizarla. Entonces, en este caso, aplicamos la segunda ley de Newton, ¿verdad? En este caso vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Y la pregunta es, bueno, ya dibujamos el diagrama de cuerpo libre con toda la información. Punto A está resuelto, ¿verdad? Ahora vamos al punto B que dice, use este diagrama y las leyes de Newton para calcular la fuerza normal que el piso ejerce sobre la silla. La fuerza normal está en el eje Y. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿verdad? La segunda ley de Newton, pero para las fuerzas que estén presentes en Y. Y la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Esto para sacar el punto B. Sin embargo, sabemos que la aceleración fue cero. Entonces, igual, la pregunta es ¿cuál es la normal? Entonces, tenemos que ver qué tenemos en Y. Para ver qué tenemos en Y, revisamos, ¿verdad? ¿Qué tengo en Y? Entonces, ¿qué tiene usted en Y? Usted se viene y revisa que en Y tiene esto, ¿verdad? Estamos, que tiene la normal, ¿verdad? Y algo muy importante que no lo rotulé es el peso. Lo teníamos aquí, ¿verdad? El peso está acá y el peso no tiene ningún ángulo, está directo hacia abajo. Y recuerden que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y está aquí, también lo tenemos en Y, ¿verdad? Y listo. Ven, tengo esas tres cosas. Este está más fácil de resolver. Entonces, nada más tenemos, todo está, nada más ahora resolver la normal, que la tengo en Y, ¿verdad? Pueden poner una n pequeña, una n grande, no importa. La normal, ¿verdad? Más o menos el peso, porque acuérdense que el peso viene hacia abajo y si el peso viene hacia abajo es negativo. Entonces, ahí negativo para que no se nos olvide. ¿Ok? Menos el peso, más, ¿qué tengo? F por el seno del ángulo, y es esta, y también es negativa, ¿verdad? Ahí le dejé los más para que se den cuenta, entonces sería menos la fuerza por el seno del ángulo, ¿verdad? Y eso es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? En este caso. Entonces, igual a normal menos el peso. Voy a copiárselos aquí de una vez. En este caso sería la masa por la gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo. Y eso es igual a la masa por la aceleración. La normal es la que busco, menos la masa. La masa era de 12, ¿verdad? 12 kilogramos multiplicado por 9,8, ¿verdad? Multiplicado por 9,8 menos la fuerza que dijimos que era de 40 newtons, ¿verdad? Por el seno de 37. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces, seguimos resolviendo.
la normal. Tenemos la normal menos, resolvemos esto, aproximadamente a mí me dio 117,6, ¿verdad? Menos, resolvemos esto otro, a mí aproximadamente me dio 24,07 y eso es igual a la masa por la aceleración 12 por 0. Aquí no lo puse de una vez, pero podríamos poner 12 por 0 me va a dar 0, ¿verdad? N y resolvemos esto, ¿verdad? Esto me dio aproximadamente a mí 142 es igual a 0 porque 12 por 0 es 0, ¿verdad? Y ahora nada más N es igual a 142 positivo newtons, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está restando, pasa al otro lado a sumar. Y listo, ya tenemos el valor de la normal. Estos ejercicios generalmente son así, ¿verdad? Hay que despejar alguna opción, ¿verdad? Este es más sencillo porque estamos haciendo el más complejo, digamos, no es complejo en realidad, sino que, digamos, de los básicos, este es el que lleva más pasos, más cosas que hacer. El primero que hicimos, ahora este que es más sencillo. Y bueno, este que nos queda que es sumamente sencillo. Estamos, muchachos, entonces ahí ya tenemos resuelto el punto B y así determinamos la normal, que era la pregunta. Observen que es prácticamente despejar la variable, nada más, pero lo pudimos determinar gracias a que pudimos hacer el diagrama de cuerpo libre y ver todas las opciones que tiene. Y aquí lo hemos dicho, algo muy importante es también identificar cuál de las leyes de Newton voy a usar, ¿verdad? Si uso la primera o la segunda, ¿verdad? Si el cuerpo se mueve y hay aceleración, la segunda. Si el cuerpo está quieto en equilibrio, la primera, ¿verdad? Eso es lo que tienen que tener claro, ¿verdad? Para la hora de determinarlo. Ya aquí tenemos eso, entonces vamos a hacer este otro. ¿Dudas, muchachos? No, todo bien. Ok. Vean que este otro es más sencillo de hacer. Dice, dos perros tiran horizontalmente de las cuerdas, de dos cuerdas atadas a un poste. El ángulo entre las cuerdas es de 60 grados. Los perros tienen nombre, se llama Robert, ejerce una fuerza de 270 newtons y Fido 300 newtons. Calcula la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que forma con respecto a, a la cuerda de Robert. Ahí es muy importante de saber. Aquí no hay un dibujo para guiarnos, ¿verdad? Solo lo que me dicen. O sea, a mí se me ocurrió poner de este lado a Fido y de este lado a Robert. Los pueden cambiar, entonces ahí lo que va a variar es respecto a dónde lo colocamos. Pero bueno, hagámoslo de esta forma. Yo lo que hice acá fue poner como si este fuera mi poste, ¿verdad? Y dice, dos perros tiran horizontalmente de las cuerdas atadas a un poste. Es como si en mi diagrama fuera el poste. ¿Verdad? Y forman un ángulo de 60 grados entre las cuerdas. Entonces significa que el ángulo de 60 grados está aquí, ¿verdad? Entonces, este ángulo de 60 grados está ahí. Está aquí, ¿verdad? Entonces, si este ángulo es de 60 grados, quiere decir que cada uno es de 30 a 30, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Entonces, si este tenemos ahí de 60, significa que vamos a tener 30 a 30. Vamos a poner 30 aquí de este lado para que no quede tan... Y 30 a 30. Si eso es así, significa que este de abajo es de 60, ¿verdad? Porque recuerden que en el ángulo recto hay 90, entonces este es de 60, ¿verdad? Y entonces obviamente de este otro lado este también es de 60.
Listo. Listo. Este va a ser Robert, ¿verdad? Y este va a ser Fido, ¿verdad? Listo, y entonces ahora lo que me preguntan es, calcula la magnitud de la fuerza resultante. Me están preguntando una fuerza total, ¿verdad? Una fuerza total, pero recuerden que aquí tengo un ángulo. Yo no puedo agarrar la fuerza 1 más la fuerza 2 y sumarla nada más, ¿verdad? Yo no puedo agarrar la fuerza 1 y la 2 o Fido y Robert y lo sumo y listo. No puedo, es un vector. Entonces tengo que hacerlo de manera algebraica, como hicimos los vectores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es sacar las componentes de cada uno de las fuerzas de los perritos, ¿verdad? De cada uno. Y cuando las tengo, pues ya uso la parte vectorial, Pitágoras, para poder sacar la fuerza resultante, ¿verdad? Porque esto es igual que un desplazamiento resultante. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar las componentes. Entonces, igual, saquemos las componentes de cada una de las fuerzas. Podemos hacerlo aquí abajito. Entonces, vamos a sacar primero la de Robert, independientemente, cualquiera es igual. Entonces dice que Robert, la fuerza de Robert, voy a ponerle R para acordarme. Y la fuerza de Robert es de 270, fuerza 1, 270 newtons. Y vamos a sacar las componentes Fx y Fy de Robert, ¿verdad? Estamos para Robert, ¿verdad? Entonces, viendo a Robert, esta sería la fuerza, ¿verdad? Por el coseno del ángulo, ¿verdad? Ven que aquí están las componentes. Aquí estaría cateto opuesto sobre hipotenusa, es seno, esta sería la fuerza en Y. Y cateto adyacente, que es esta misma de aquí, sería la fuerza en X de Robert, ¿verdad? Le pueden poner fuerza en X, R, o no sé, acordarse que es la de Robert. Entonces, esa sería la fuerza por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y entonces, en este caso, serían 270 por el coseno de 60, ¿verdad? Y ahí me da. Y en este otro caso, ya lo vamos a resolver, a mí me dio aproximadamente 135, ¿verdad? 135 newtons, una fuerza. Luego venimos con la fuerza en Y, sería la fuerza, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno, sen del ángulo. Y eso va a ser 270 por el seno de 60. Y eso a mí me dio aproximadamente 234 newtons. Listo, ya tenemos esas fuerzas. Ahora vamos a sacar la de Fido. Voy a hacerlo con otro color. Entonces vamos a hacer para Fido. Fido, la fuerza de Fido es de 300. Entonces la fuerza de Fido va a ser igual a 300 newtons. Igual vamos a sacar una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Ok? Entonces vemos que Fido está aquí. Aquí está la componente y aquí está la otra componente. ¿Verdad? Entonces, igual, esta sería la fuerza Fx, perdón, Fy, y esta sería la Fx, ¿verdad? De Fido. ¿Ok? Entonces, igual, aquí vamos a decir entonces que la fuerza, ¿verdad? La de Fido va a ser F por el coseno del ángulo, que va a ser igual a la fuerza, ay, perdón. Aquí podemos recordar y nos facilita el ejercicio, porque como estamos buscando una sumatoria de fuerzas total, podemos cateto opuesto sobre hipotenusa
es seno y cateto adyacente es coseno. Podemos usarlo, pero acordándolo, podemos usar el 60, pero aquí sí tendríamos que acordarnos de los signos porque si no, no nos funciona, ¿verdad? Pueden usar el 60, pero tienen que acordarse del signo, si no, no les va a dar, ¿verdad? Les va a dar igual que esta y no es correcta. Entonces, por eso se puede usar el ángulo de 120. ¿Por qué el de 120? Porque yo me estoy midiendo desde aquí, ¿verdad? Hasta aquí, antes de llegar, y es 120, ¿verdad? Entonces me sirve usarlo porque me da directamente el valor, ¿verdad? Pero como les digo, pueden usar el 60, pero se acuerdan de ponerle al final el negativo para que les dé, porque si no, no les va a dar. Entonces, en este caso, me quedaría 300 por el coseno de 120. Y eso me dio aproximadamente menos 150 newtons. Y la FY sería F por el sen del ángulo, y en este caso sería 300 por el sen de 120. Y eso me dio aproximadamente 260 newtons. Listo, muchachos, ya yo tengo ahí las componentes. Entonces, al igual que en los vectores que vimos, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hacemos es a sumar, necesito sacar, o como tengo dos, son dos vectores, vector de Robert y Fido, entonces necesito hacer una sumatoria de fuerzas en X, entonces tengo que sacar las fuerzas en X de los dos, entonces yo tengo que sumar las dos. En este caso, la fuerza en X de Robert, que sería 135, más menos los 150 de Fido, ¿verdad? Que es la fuerza en X de Fido, ¿verdad? Y eso me va a dar como una fuerza en X total que necesito para sacar la componente. Luego la FY de los dos también, porque son dos vectores diferentes, ¿verdad? Entonces, FY va a ser igual a 234 más 260. Y bueno, la primera me da menos 15 newtons y la segunda me da 494 newtons, ¿verdad? Y listo, ya con eso yo puedo sacar la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, para sacar la magnitud de la fuerza total, ¿verdad? O neta, porque es la que estamos buscando. La fuerza neta, así, fuerza neta va a ser igual a la raíz, ¿verdad? De esa fuerza total en X al cuadrado más la fuerza total en Y al cuadrado. Entonces, la fuerza neta va a ser igual a la raíz de menos 15 al cuadrado más 494 al cuadrado. Y resolvemos, muchachos. Resolvemos eso en la cálculo. Y entonces me dice que la fuerza neta va a ser igual a 494 newtons. Y listo, y ahí tenemos, esa es la fuerza neta, ¿verdad? Esa es la fuerza neta. Ahora necesitamos sacar la dirección también, porque ahí me preguntaban que la comparara con la de Robert. Entonces, calcule la magnitud de la fuerza resultante y el ángulo que forma con respecto a Robert. Entonces, saquemos la dirección. Igual que los demás vectores, vamos a sacar la dirección como un ángulo, ¿verdad? Que va a ser la tangente a la menos 1, ¿verdad? Del valor absoluto de las fuerzas en Y entre la fuerza en X, ¿verdad? Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de 494 entre 15, ¿verdad? Y me dice que el ángulo es igual a 88 grados, ¿verdad? A 88 grados. Vean que las componentes
una era negativa, sí, una era negativa y la otra era positiva. Entonces, eso es importante para la hora de lo que yo necesito. Yo tengo aquí uno que iba, o sea, vamos a hacer aquí arriba. Entonces, hacemos el diagrama de vectores para poder ubicarlo. Ok, ese vector resultante o esa fuerza resultante, dice que está a 88 grados. O sea, nos quedó como muy arriba. Más o menos es como 88 grados, casi, casi 90. O sea, es algo así como, es como ahí más o menos. Como ahí, como poniéndolo ahí para que se vea, más o menos, como para que se denote, ¿verdad? Y me dice que lo compare, dice el ángulo que forma con respecto a la cuerda de Robert. Si ustedes ven, en este caso que yo puse a Robert, yo a Robert lo puse como por aquí, ¿verdad? Robert está a 60 más o menos por ahí, ¿verdad? Está por más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces, este, con respecto a Robert, y Robert estaba aquí, ay, lo moví. Digamos que esta celeste hasta arriba ahí son 88 grados, ¿verdad? Y esta anaranjada, pues es la de Robert que estaba aquí a 60, ¿verdad? Esta es la que está a 88. En realidad lo que hay aquí son apenas 88, 2 grados, ¿verdad? A 90, ¿verdad? Entonces, de ahí aproximadamente ahí 60. Bien, más o menos ahí aproximadamente, si lo vemos como que esta es la de Robert, ¿verdad? Esta es a los 60 grados que estaba Robert, voy a poner otro color. Robert estaba aquí, ¿verdad? A 60 grados y me está dando que el resultante, digamos que la fuerza total está acá a 88. Y con respecto a Robert, ok, son como 28 grados aproximadamente, ¿verdad? Pero este es un valor como aproximado, ¿no? Aproximadamente con respecto a Robert hay 28, pero como les digo, eso depende, porque si ustedes lo hubieran hecho del otro lado, nos hubiera dado este otro lado diferente, ¿verdad? Pero es más o menos 28, 29, 30, porque es lo que nos falta aquí para que sean 90, ¿verdad? Entonces, más o menos es así como lo podemos determinar. Y listo, ya ahí tenemos este, esta parte. ¿Tienen algunas dudas, muchachos? Aarón, María Fernanda, ¿todo bien? ¿Todo bien, profe? Ok. Y listo, muchachos. Esos son 3 ejercicios que hicimos hoy. Repásenlos. em, repásenlos y cualquier cosa, pues yo estoy ahí para que me consulten, muchachos. Recuerden que en esta parte, o sea, ya nos desentendimos de la evaluación sincrónica con escrita, ahora nos toca la evaluación sincrónica con video, que son estos temas que vienen, hay que ponerles mucho cariño porque nosotros tratamos en la medida de lo posible de abarcar todo, pero recuerden que no nos da chance y además que es parte de la formación autóctona de ustedes, autónoma de ustedes, ¿verdad? Entonces hay temas que ustedes tienen que ir leyendo adelante. Em, Cualquier cosa, yo estoy en la hora de consultas. Posiblemente esta semana, seguramente la hora de consultas la voy a pasar para jueves porque tengo mañana una citilla ahí, entonces se las paso para el jueves, pero igual ahí va a estar programada.
Si tienen alguna duda o algo, yo siempre estoy conectada, se conectan y me preguntan. Para la otra semana vamos a seguir haciendo ejercicios de este tema, pero unos ejercicios un poquitito más, más elaborados, digamos de alguna manera. Este va a ser uno de ellos que vamos a hacer. Igual si no les paso los otros de una vez para que ustedes lo intenten y tal vez lo intentamos hacer en clase y ustedes los van revisando. Esa es otra opción, ¿verdad? Voy a agregarle los demás que por ahí los tengo, que hacemos para esa parte. Posiblemente sea, bueno, este que les mostré. Hay uno de un carrito muy bonito que yo siempre hago, que me gusta mucho. Fijo, lo vamos a hacer la otra semana, ¿verdad? Esos dos fijos los vamos a hacer otra semana y casi que en los dos se nos van a ir mucho rato, ¿verdad? Y si nos da chance, pues hacemos otro más, ¿verdad? Pero de este carrito creo que también está en el libro y es muy bonito y lleva pues más detalle de hacer. Entonces, si pueden practicar 5:45 y y 5:15 sería excelente, ¿verdad? Ven que tiene un poquitillo cosas más que hacer, entonces, y aquí tenemos en la máquina de Actu, tenemos que sustituir valores, montar una ecuación, ¿verdad? Igualarla y montar valores de una a otra para que nos pueda dar el resultado. Entonces es muy interesante. Entonces, si les parece, pues los veo la otra semana y de verdad, cualquier cosa, muchachos, yo estoy pendiente, me consultan en la hora de consultas o por la plataforma, pero sí necesitamos que estén practicando y practicar, ¿verdad? Que sepan con toda confianza que ahí estamos para ayudarles. Igual en la plataforma se les está dejando algunos ejercicios recomendados. Recuerden que las tutorías también se están subiendo a un espacio. Una colega las está subiendo ahí, entonces ahí están también las tutorías para que repasen. Algunos me escribieron, yo les compartí el link directo de la tutoría. Y nada, chiquillos, cualquier duda, consulta, pues ahí estamos para servirles con mucho gusto. ¿Está bien? Listo, me alegraron. Me alegra que lo hayas logrado. Excelente. Traten de hacer, tanto María como Aarón y los demás, traten de hacer estos. Con eso que les acabo de explicar hoy, ya pueden intentar hacer estos que siguen el mismo principio, ¿verdad? Entonces inténtenlos hacer y la otra semana los vemos ya con más, los vamos viendo paso a paso y ojalá que podamos revisar qué fue lo que se falló, si los hicieron bien, súper bien y listo. Con eso vamos despejando cualquier duda, pero no dejen de repasar cómo hacer los diagramas de cuerpo libre, que es fundamental. Como vieron, si yo no hago el diagrama de cuerpo libre, yo no sé de dónde están las cosas y tengo que saber dónde están para poderlas aplicar. Y luego los conceptos, repasen qué es una fuerza de fricción, cuál es la fórmula para aplicarla matemáticamente, qué son las componentes, cómo se determinan, porque ya las hicimos en los vectores, entonces ya no les cuesta, ¿verdad? Repasen todos los conceptos, primera ley de Newton, segunda ley de Newton, todo eso, porque todas esas cosas se les va a preguntar en la evaluación sincrónica, ¿verdad? ¿En qué ejemplos de la vida cotidiana podemos aplicar la segunda ley de Newton o la tercera ley de Newton? Todo eso, y eso va a ver que les va a beneficiar mucho. Bueno, muchachos, un gusto saludarlos, y espero que la tutoría les sea de apoyo y de ayuda, y como les indico, estoy para servirles. Que pasen bonita noche.